sobre la crisis de la modernidad y la posmodernidad. Los objetivos de la clase son analizar críticamente la crisis de la modernidad y su impacto en la escuela, comprender el concepto de la segunda modernidad o posmodernidad, conectar teoría sociológica con problemáticas educativas actuales y reflexionar sobre el rol docente en este contexto de cambio. Hoy vamos a estar trabajando la crisis de la modernidad y la posmodernidad. Para entender los desafíos educativos actuales tenemos que mirar el modelo de la escuela que construyó la modernidad. Ya habíamos dicho que era universal, gratuita, obligatoria, laica, con una visión optimista del progreso. Pero, ¿qué pasa cuando todas esas promesas no se cumplen? Ese es el punto de partida que nos van a presentar autores como Tenti, Tedesco y Bauman. Cuando pensamos en la escuela muchas veces creemos que siempre fue así. Pupitres alineados, horarios fijos, maestras con guardapolvo, pero la realidad es que ese formato es un invento histórico. Entonces, veamos brevemente de dónde viene y qué sentido tuvo, y por qué entender su origen nos ayuda a leer su crisis actual. Entonces vamos a empezar con el origen histórico-político. Como ya dijimos en otras clases, surge en la Edad Moderna, en los siglos XVI a XVIII, con el desarrollo de los estados centralizados, ¿sí? Podemos decir que en el siglo XVI, con el surgimiento de estos estados modernos y con la reforma protestante, la educación empieza a ser vista como una responsabilidad estatal y religiosa. Se crean escuelas parroquiales, sistemas de alfabetización y catecismos. El objetivo era moralizar y disciplinar a las masas. Luego, en la Ilustración, lo que se introduce es la idea de educación universal como derecho y como herramienta de progreso. Los filósofos ilustrados como Rousseau y Condorcet impulsan la idea de que la educación es un derecho universal y herramienta de progreso. Ahí es cuando el conocimiento se seculariza y ya no es solo un privilegio de la élite o de la iglesia. Luego, en el siglo XIX, entramos en el concepto de Estado-Nación, que también ya lo hemos desarrollado, que lo que plantea es que el Estado necesita ciudadanos alfabetizados y homogéneos, entonces la escuela se convierte en ese pilar de construcción nacional. La consolidación de estos estados, como recién dijimos, necesitó ciudadanos homogéneos que hablen el mismo idioma, que conozcan los símbolos patrios, que compartan valores cívicos, y ahí es donde surge la escuela como motor de integración. En Argentina, sí, esto se cristaliza con la ley 1420, que ya hemos nombrado antes, que fue clave para poder integrar a millones de inmigrantes. Ahora vamos a pasar a los rasgos organizativos, ¿sí? Hablábamos de un sistema burocrático y centralizado, con un ministerio, un Consejo Nacional de Educación, inspección, reglamentos. Hablamos también de grado y currículo graduado, en donde tenemos edad y contenidos estandarizados y hay una progresión anual. Sí, hay que ir pasando de grados y cada grado tiene alumnos con una determinada edad, a quienes se le da un determinado contenido. Luego hablamos de tiempo y espacio escolar regulados, con campanas, con horarios fijos, timbres, mobiliario, con uniforme. También hablamos de examen y acreditación, con una evaluación periódica para poder certificar los aprendizajes, para poder controlar las trayectorias, ¿sí? Como también habíamos visto con Foucault. Y hablamos de un maestro como figura central, que es el funcionario del Estado con una formación normalista y una autoridad pedagógica. Después vamos a pasar a la dimensión cultural y pedagógica. Acá vamos a hablar del universalismo, que es una escuela para todos, aunque el acceso y la calidad sean desiguales. Hablamos de un currículum común, con lectura, escritura, matemática, historia patria, canon cultural definido por élites ilustradas. Hablamos de la disciplina inspirada en modelos militares o religiosos, ¿sí? Volvemos al texto de Foucault. Y con una moral cívica y laicidad, ¿sí? La escuela es un espacio de integración nacional sin predominio de una religión. Y finalmente vamos a hablar de los objetivos políticos y sociales, en donde teníamos el formar ciudadanos para consolidar el Estado-Nación, integrar inmigrantes y diversidades culturales bajo una única cultura oficial, promover la movilidad social, en donde vemos la educación como una vía de ascenso, aunque limitada en su práctica, y el desarrollar capital humano, que es preparar para el trabajo industrial y el crecimiento económico.
Entonces, todo esto lo podríamos resumir en este cuadrito que les comparto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a reforzar acá? Que la escuela moderna fue un proyecto civilizatorio que prometió igualdad, movilidad y ciudadanía, como dice Tenty en el capítulo 6, pero también normalizó y jerarquizó saberes. Eso es lo que plantea Puig-Ross. Esto prepara el terreno para hablar de la crisis actual y de la desincronización que más adelante vamos a nombrar. Entonces, la escuela moderna es burocrática, con un escalafón de normas y jerarquías, es universalista, ¿sí? Todos deben estar escolarizados, y es disciplinaria porque ordena el tiempo y el espacio. Su lógica es industrial, con grupos de niños que avanzan por líneas de montaje, que serían los grados, bajo un maestro que controla tiempos y contenidos. Foucault lo llama una tecnología de poder, la escuela fábrica de cuerpos dóciles. También fija un currículum común, decide qué saberes son universales y cuáles quedan afuera, lo que Bourdieu llamará luego arbitrariedad cultural. La escuela moderna fue una herramienta poderosa de movilidad y cohesión social, pero también un mecanismo de normalización. Hoy muchos de sus rasgos, currículos rígidos, evaluación estandarizada, disciplina, siguen vigentes, aunque vivimos en una sociedad líquida e inestable, como plantea Bauman, a quien vamos a mencionar ahora en breve. Reconocer este origen nos ayuda a entender por qué sentimos que la escuela no encaja en el siglo XXI, por qué fue diseñada para otro tipo de sociedad. Vamos a entrar en el concepto de modernidad y promesas incumplidas. ¿Cuáles son estas promesas incumplidas? Principalmente la educación como motor de movilidad social, la escuela como garante de igualdad y el sistema educativo como base de la democracia. La escuela moderna fue concebida como el motor del progreso social. Desde el siglo XIX los estados nacionales confiaron en la educación para integrar sociedades diversas, para garantizar igualdad de oportunidades y para formar ciudadanos democráticos. Pero Emilio Tenty Fanfani en el capítulo 6 subraya que este modelo, ¿sí?, que articuló promesas fundamentales, no se cumplieron. Entonces, lo primero que vamos a ver es la escuela como institución moderna, centralizada, jerárquica y burocrática. ¿Cuáles eran las características estructurales de esta escuela moderna? Era un currículo nacional obligatorio que fija qué saberes son universales, la jerarquía y el control estatal, con inspecciones, exámenes y títulos oficiales, un método simultáneo y organización por grados, que es una herencia ya del siglo XIX, industrial, y la estandarización, y la profesionalización docente con el maestro como funcionario del Estado. Sí, este método tuvo grandes logros, permitió masificar la alfabetización, construir la identidad nacional y expandir la escolaridad, pero también fijó estructuras rígidas que hoy se perciben como obsoletas, como viejas. Se habla de una gramática escolar que resiste cambios, ¿sí?, los horarios, las materias, las pruebas, los escalafones, que son casi inalterables desde hace más de un siglo. Luego vamos a entrar en el concepto de relación educación-economía, credencialismo e inflación de títulos. Acá hablamos del credencialismo, que también lo nombramos en alguna de nuestras clases, que es la acumulación de títulos, ¿sí?, como requisito para empleos que antes no lo exigían. Por ejemplo, hay puestos administrativos hoy en día que piden un título universitario, cuando antes bastaba con un título secundario, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Es esta inflación de títulos. Son más estudios que no garantizan ni un mejor empleo ni un mejor salario. Entonces lo que plantea Tenty es que la escuela pierde eficacia como herramienta de movilidad, ¿sí? Ya no existe esa sincronía que existía entre los años de estudio y las oportunidades laborales. Eso de que cuanto más estudiaba uno, mejores oportunidades laborales tenía. Y los factores claves que destaca Tenty son el mercado laboral flexible y precarizado, la brecha entre las competencias escolares y las demandas del mercado,
y las desigualdades de capital cultural, ¿sí? Los diplomas ya no tienen el mismo valor para todos. Luego tenemos el concepto de democracia y exclusión. La escolarización masiva no siempre significa inclusión real. Y acá de lo que nos habla Tenti es de la mayor cobertura educativa, pero con trayectorias fragmentadas, ¿sí? La cantidad de repitencia y abandono hace referencia a los circuitos paralelos, a las escuelas de alta calidad versus las escuelas de subsistencia, y esta brecha existente entre lo urbano y lo rural, entre las escuelas públicas y privadas. Lo que plantea Tenti también es que el sistema educativo se expande cuantitativamente, pero se segmenta cualitativamente, ¿sí? Democratiza el acceso, pero no el logro. Acá, insisto, en la Argentina tenemos como ejemplo de esto las pruebas a aprender y las PISA, que muestran, ¿sí? Son un reflejo de estas desigualdades regionales. Y lo que nos plantea Durkheim con respecto a esto es que él veía la escuela como una socialización metódica, un espacio de integración, pero Bourdieu señala que reproduce desigualdades al legitimar el capital cultural de las clases dominantes. Foucault suma una mirada disciplinaria en donde dice que la escuela forma cuerpos dóciles, regula tiempos y espacios, y todas estas miradas nos ayudan a entender por qué el modelo moderno tiene sus límites, ¿sí? Podríamos decir que la modernidad depositó grandes esperanzas en la educación, ¿sí? La movilidad social, la democracia y la igualdad, pero hoy esa visión optimista está en crisis y hay que reconocer las promesas incumplidas. No significa negar los avances históricos, sino reconocer que necesitamos una nueva agenda educativa, ¿sí? Una agenda más flexible, inclusiva y relevante en sociedades líquidas y desiguales.